Hola, ¿estáis todos por aquí? Bueno, ya veo. Ya van apareciendo. Bueno, vamos a ir empezando ya, si os parece, en esta nueva sesión de webinar. Esta sesión, primero de todo, quiero deciros que es una sesión que en principio va a quedar grabada y se podrá ver más adelante a través de la web de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología, con lo cual os saldrá un pequeño mensaje que tenéis que dar a admitir, ¿de acuerdo? Os voy a presentar primeramente a las dos ponentes de esta sesión. Ambas son súper expertas en el tema que vamos a tratar. Isabel Lillo nos presentará la primera parte, que es la parte del implante del Holter subcutáneo. Es enfermera de la Unidad de Arritmias del Hospital General de Alicante, colaboradora con la Asociación Española de Enfermería en Cardiología y con todas aquellas enfermeras que intentan especializarse en el tema de las arritmias. También decir que es predecesora de Susana Bombín, la siguiente ponente, en la vocalía del Grupo de Trabajo de Electrofisiología y Arritmias. Y bueno, pues que ella junto con Susana y junto conmigo estamos unidas en la lucha para que el implante de estos dispositivos sea reconocido como actividad enfermera. La siguiente parte, la segunda parte, que es la parte del seguimiento de los Holter subcutáneos, la va a hacer Susana Bombín. Susana Bombín es la enfermera responsable del programa de seguimiento remoto del Hospital Clínico de Valladolid. Actualmente es la vocal del Grupo de Trabajo de Electrofisiología y Arritmias de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología y seguro que todos los participantes conocéis a ambas. Bueno, yo soy Mercè Fontanals, que no me he presentado, soy enfermera del Hospital de Bellvitge, de Unidad de Arritmias y Electrofisiología, vamos a decir que desde hace más de una década. Y nada, aquí estoy para estar con todos vosotros y recordaros que podéis participar activamente en el chat que saldrá para hacer todas las preguntas que creáis convenientes. También las podréis hacer de manera oral cuando acabe la presentación de ellas dos. Y nada, doy paso en primer lugar a Isabel, que empezará con el implante de los dispositivos. Gracias, Mercè. Voy enseguida, voy a compartir. Vale. ¿Lo podéis ver? Sí, perfecto. Muy bien. Vale. Bueno, pues muchas gracias por la presentación. Como ha dicho Mercè, mi nombre es Isabel Lillo, soy enfermera de la Unidad de Arritmias del Hospital de Alicante y bueno, estoy agradecida a la AEC por la oportunidad de hablar de esta nueva actividad para las enfermeras de arritmias y no se me ocurre mejores compañeras para participar en esta webinar que Susana y Mercè. Bueno, aquí os dejo mi conflicto de intereses y bueno, deciros que esta primera parte pues va a ser un poco más práctica, más orientada a hablar un poco sobre el dispositivo, sobre los avances que ha ido adquiriendo a lo largo de los años y un poco los sistemas de inserción y los aspectos un poquito más bien prácticos sobre el respaldo institucional, sobre los aspectos legales, que es un poco las preguntas que todos nos hacemos cuando empezamos a plantearnos la idea de realizar los implantes de Holter por parte de enfermería, ¿vale? Bueno, antes de nada, contaros un poquito, muchos de vosotros ya conocéis el sistema más antiguo de Holter insertable, que es el Reveal de Medtronic, pero bueno, un poco para los que queréis familiarizaros o no tenéis todo el conocimiento, sabéis que lleva muchos años en el mercado, pero después de 21 años, pues claro, ha avanzado, ha mejorado y se ha perfeccionado un poco para salvar todos los problemas que puede tener el implante del dispositivo, ¿no? Como veis ahí, pues empezó teniendo un tamaño, unas dimensiones, unas características. La única manera que teníamos de programarlo era el programador que todos conocéis, que es el más antiguo, y hasta hoy, que no es el 2017, es 2021, que es el que tenemos ahora, que es el Link 2, tiene unas dimensiones muy pequeñitas, ¿vale? Como veis en esta diapositiva, un poco estos serían los tres modelos en los que se trabaja en nuestro país. Ahí el biomonitor está es una versión más antigua, tiene un tamaño más parecido a los otros dos, pero ahí podéis ver
el Reveal Link, muy parecido al tamaño que tiene ahora, el Confirm, que es de la marca Sanyu, y como os he dicho, Biomonitor, que ahora va por la versión 3M, que es mucho más pequeñito que lo que sale en esa imagen, pero sí que tiene esa característica antena que ellos llaman BioVector. Isabel, un minuto. Ponen por el Dime. chat que se oye mal. Sí, Por es favor, lo que os iba a decir ahora. Sí. apagar todos los cerrar los micros, a ver si es por ahí, por lo que hay interferencias. Voy a moverme a ver si es No, problema yo del creo que son los wifi. micros. Cerrar los Sí. micros todos los que estamos presentes en la reunión, a ver si deja de haber interferencias. Solamente te dejamos a ti micro abierto, ¿vale, Isabel? ¿Queréis que vuelva a empezar? Bueno, si quieres retomar desde el anterior. Desde aquí. Sí. Vale. Bueno, os decía que estas son un poco las 3 casas con las que en nuestro país se suele trabajar. ¿Me oís ahora? Ahora ponen en el chat que ellos te escuchaban bien. Vale. Perfecto, te escucho bien. Sigue. Vale, fenomenal, continuamos. Bueno, pues lo que os hablaba, que estas serían un poco las 3 marcas con las que trabajamos actualmente, que son el Reveal Link de Medtronic, el Confirm, y Biomonitor, que como os decía, no es exactamente como sale en esta imagen, pero bueno, esta imagen está bonita porque es representativa de las 3 casas, las dimensiones son más parecidas a los otros 2, ¿vale? Bueno, cuando anunciamos esta webinar, os lanzamos unas preguntas a través de las redes un poco para saber en qué contexto estábamos, qué conocíais vosotros, con qué trabajáis, etcétera, etcétera. Y bueno, Isaac nos ha facilitado estas diapositivas que yo agradecida he tomado. Y bueno, como podéis ver, parece ser que la mayoría de la gente trabaja un poco con Medtronic sobre todo, principalmente, a continuación con el Confirm de Sanyu y por último con el Biomonitor, ¿vale? Es verdad que el Reveal lleva muchos años en el mercado, tiene una trayectoria mayor y un poco es el más conocido y el que le da un poco más de seguridad a todo el mundo. Esa podría ser una explicación. Vale, ¿y qué vemos de la evolución del Biomonitor? Bueno, pues Biomonitor empezó con un modelo que se asemejaba muchísimo a un marcapasos convencional, monocameral, y a día de hoy es, como veis, es ese dispositivo que está insertado en el mecanismo este que viene en el mango este que viene introductor para ponerlo, ¿vale? O sea que es de similares características a los otros 2 que hemos visto. Y Confirm, pues de una manera muy similar, pasó de tener ese tamaño parecido al Reveal original al que tienen ahora, que es muy pequeñito y muy finito. Sin más, un poco explicaros que todos ellos han avanzado y que todos ellos se han reducido en tamaño un poco para comodidad del paciente. Pero no solamente ha cambiado el dispositivo, también la monitorización remota. Han pasado, como hemos dicho, de necesitar venir a las consultas para extraer la información que iban grabando cada cierto tiempo, programadamente, a hacerlo a través de la monitorización remota con todas las ventajas que ya conocemos. Es decir, que los episodios los vamos a ver pues, con mucha prontitud, ¿vale? Bueno, entonces hemos visto que han disminuido las dimensiones, pero no solamente eso, sino que han mejorado los software para mejorar los sensados y el filtrado. De hecho, Medtronic en su último modelo, que es el Reveal Link 2, nos dice que ha mejorado hasta un 1,3% los falsos positivos, que contaban alrededor del 7% y ahora están en 1,3%. Y Biomonitor, por ejemplo, nos dice que ha reducido hasta el 72% los falsos positivos de fibrilación auricular y de extrasistolia. O sea que no solamente han mejorado dimensiones, sino que las características para hacer su función correctamente también las han mejorado. Y también han disminuido la complejidad, la monitorización remota es mucho más sencilla y mucho más intuitiva, con lo cual progresa y lo hace un poco para mejorar nuestro trabajo. Vale, el dispositivo, los datos de seguimiento, el procedimiento que ahora veremos, que ha pasado de un ambiente completamente quirúrgico a realizarse en salas de consultas externas que estén preparadas para hacerlo, que puedan mantener las condiciones de asepsia adecuadas, pero los estudios les han dado la razón en el que no es imprescindible. Las incidencias que se han ido presentando son parecidas en el ambiente quirúrgico que en un ambiente de consulta. Con lo cual, yo creo que la mayoría de los centros han pasado de realizarse en un ambiente quirúrgico a hacerse en salas de consultas externas. Luego veremos qué opináis, si es así como ocurre en vuestros centros. En el mío, desde luego, ya no se pone ninguno en quirófano.
vamos, raras excepciones. Otro de las cosas que habéis respondido en la encuesta es qué profesional sanitario realiza el implante, porque esto es una meta a la que nos ponemos. Las personas que han respondido, el 81% dice que lo hacen los médicos en sus centros y un 18% las enfermeras, con lo cual, pues nada, ahí estamos, empezamos. Es una meta que tenemos que ir aumentando poco a poco si en los centros está todo dispuesto para que así sea. Luego comentaremos un poco qué características tienen que reunir las unidades para que se pueda hacer esto de manera adecuada. En el caso de que el implante lo realice una enfermera, ¿se realiza bajo supervisión médica? Pues un 41% dice que no, lo cual es llamativo también. 58,8% dice que sí, que se realiza bajo supervisión médica. Luego contaremos un poco por qué esto es importante. Y en el implante, la amplia mayoría utiliza anestésico local y hay una pequeña minoría ahí que dice que hace sedación con fármacos. Bueno, esto es anecdótico un poco para que conozcamos un poco el ambiente de cómo se hace en otros sitios. Vamos un poco a la práctica, ¿vale? Os voy a mencionar sobre todo las indicaciones o las recomendaciones que dan Medtronic y Biotronic, porque es un poco la información que he encontrado más clara y que me parecía más gráfica para que lo vierais, ¿vale? Bueno, pues Link nos dice que la mejor colocación es el cuarto espacio intercostal, inclinado hacia el ápex, como veis en la imagen, para que a 2 centímetros además del borde external, para que el sensado sea el más correcto. Pero también nos dice que una buena localización sería hacerlo paralelo al esternón, o sea que así también es aceptable, ¿vale? A 2 centímetros del borde external. Como veis, Biomonitor recomienda un poco parecido. Sabéis que el Biomonitor tiene esa antenita, ese biovector que es flexible, entonces a veces pues hay gente que no tiene muy claro si efectivamente tiene que ser la misma posición. Disculpa un momento, Isabel, sí. Veo que hay una persona que no oye nada. Todos los demás, en principio nadie ha dicho nada. Supongo que debe ser un problema individual. Sí. Vale, ya está, solucionado. Gracias, vale, Isabel, perdona. Genial. Bueno, no pasa nada. Que lo que os decía, que hay gente que tiene dudas respecto al biomonitor porque como tiene una longitud un poquito más larga por el tema del biovector, pues hay gente que piensa que tiene que hacerlo más alto la inserción, pero realmente Biotronic recomienda hacerlo, como veis, entre la cuarta y quinta costilla, o sea, entre el cuarto espacio intercostal, y también recomienda esas dos posiciones, para external o para external inclinado a 45 grados. Bueno, y aquí os he cogido unas diapositivas un poco para que lo podamos ver tranquilamente. Cómo recomiendan la incisión. Recomiendan que se haga ese pliegue en el tejido para que haya menos riesgo de hacerse un corte con la herramienta. Un poco como veis, se coge el pellizquito y con la herramienta lo diré, del bisturí se hace la incisión. Luego, en el caso de Medtronic, sabéis, bueno, para los que lo conocéis y para los que no lo conocéis, viene como en 2 piezas, que sería como un sistema que viene precargado, con lo cual se inserta ese sistema de manera paralela a la piel, como veis en la imagen de abajo, a unos 8 milímetros de la piel. Luego se giraría y se retiraría y quedaría introducido dentro en el hueco que ha hecho la herramienta. Luego lo veremos en el vídeo, pero así me parecía mejor dejar aquí como un pantallazo para que lo viéramos más claramente. Luego, en el caso de Biomonitor, la herramienta es ligeramente diferente, viene como precargada en el interior y no hay que hacer nada más que introducirla hasta el borde. Como veis ahí que tiene como un pivotito, pues hay que introducir hasta ese pivotito, tiene que llegar la incisión, y luego lo que tiene en la parte posterior es un sistema que libera el dispositivo. Hay que liberarlo, o sea, girarlo para que quede abiertas, tiene como unas compuertas que se abren y entonces al retraerse queda liberado el dispositivo, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a ver, así para que se vea más gráficamente, cómo recomienda Medtronic hacer el implante. Un poco como os he comentado, la idea es verlo y que sea más gráfico.
Bueno, ellos, como en cualquier situación, recomiendan el anestésico local, que es un poco lo que yo creo que es más habitual. Esa sería la herramienta para hacer la incisión, que como veis es ergonómica y que muchas veces las personas utilizan la parte posterior para hacer un poquito, para abrir un poquito más el hueco. Así cogerían el pellizco del tejido para coger el tejido subcutáneo y coger mínimos vasos. ¿Veis? Como veis abajo te dice que no lo hagas enfrentando la mano a la herramienta, pero más que nada por seguridad del implantador. Así es como se introduciría la herramienta, que viene como en 2 piezas, ahora lo veréis. Deslizándose por debajo de la piel hasta el tope, hay que llegar hasta el tope porque si no luego puede quedar ligeramente fuera el dispositivo. Luego esta parte se gira para que quede por debajo de esa apertura que hemos hecho con la herramienta y la otra parte del dispositivo que lleva es como un émbolo que se ensambla sujetando bien el borde de la piel para que no nos retire el dispositivo para afuera y haciendo ligera presión. Este es un momento en el que muchas veces parece que da un poco de miedo, pero hay que hacer una ligera presión para que entre bien. Después, sujetando bien el borde, se retiraría la herramienta y ahí quedaría el link. Aquí parece más largo, pero en realidad a lo mejor pueden ser 1 minuto o 2 minutos de inserción, o sea, no es muy complejo, la verdad. Vale, pues vamos a ver el biomonitor. Como sabéis, la herramienta es ligeramente diferente, entonces vamos a ver cómo nos dice que habría que implantarlo. Eso es lo que incluye el pack. Como veis, ahí dentro está el dispositivo. Nos recuerda la posición recomendada. En algunos centros también se puede hacer, bueno, yo sé por los visitadores que nos han hecho el training, por los expertos que nos han hecho el training, que en algunos centros lo ponen submamario, dependiendo un poco también de las condiciones de cada paciente. Sobre todo en niños recomiendan ponerlo submamario. Como veis, esta herramienta pues parece un utensilio, ¿no? Hay que cogerlo, tiene un mango y hay que ejercer cierta presión hasta que se llegue al borde de la incisión, se gira, liberando el dispositivo, se retrae y ahí quedaría el dispositivo. ¿Vale? Bueno, también volviendo un poco a la encuesta que os hemos hecho antes respecto al explante del dispositivo, en la mayoría de los centros sí que se realiza el explante y como veis hay un 30% de personas que han contestado que por lo visto en sus centros no se extrae. No tiene ninguna consecuencia negativa para los pacientes dejar el dispositivo, pero evidentemente algunas personas prefieren no tenerlo, no dejarlo ahí o un poco porque les puede molestar. Yo pienso que la mayoría prefieren retirarlo, pero bueno, no es imprescindible. ¿A qué metas nos enfrentamos respecto a esta técnica? Vale, pues lo primero yo creo que es importante que cada vez más estemos más familiarizados un poco con todos los dispositivos, con las técnicas cómo se implantan y yo creo que este tipo de sesiones vienen muy bien, un poco aunque la mayoría de la gente que tiene cierta trayectoria en las unidades de arritmias y conoce estos dispositivos, es muy diferente conocerlos al momento en el que atraviesas la barrera de tener que ponerlo tú. Las cosas más pequeñas que te parecían insignificantes al principio, después son muy importantes. Entonces yo creo que, pues eso, que implementar los conocimientos que tenemos sobre los sistemas de implante es importante, un poco para que conozcamos
en qué podemos mejorar, qué cosas necesitamos hacer, qué cursos, trainings, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego también es importante compartir la experiencia de otros centros un poco para pues, comunicar los problemas que vamos teniendo, las metas a las que nos estamos enfrentando unos y otros. Eso yo creo que nos ayuda a crecer como colectivo. Las enfermeras que se lancen, que tengan el apoyo en sus unidades de arritmias y tal, pues yo creo que es importante también que la experiencia que tenemos sobre el curso legal, sobre el curso institucional también es importante, porque de alguna manera les podemos allanar el camino que a lo mejor a otras personas nos ha costado ya tiempo recorrer. Y también es importante pues, optimizar los recursos que tenemos a nuestra disposición, compartir, por ejemplo, los estudios que hay publicados para que podamos apoyar ahí nuestras inquietudes y bueno, pues desde aquí yo me presto a que, si queréis, yo toda la bibliografía que he ido recabando sobre este tipo de implante por enfermeras, yo se la pasaré a quien la necesite. Y bueno, pues crear un espacio de debate que nos ayude a mejorar en congresos, para futuras publicaciones, que eso va a facilitar que se establezca como una técnica que podemos realizar con seguridad. En cuanto al respaldo institucional que os comentaba antes, pues es fundamental. No se puede hacer este tipo de técnicas, ni prácticamente yo creo que ninguna, si la dirección del centro y nuestros inmediatos superiores no tienen claro lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, si hemos recibido la formación, etcétera, etcétera. Entonces, principalmente cada unidad es diferente, esto lo hemos hablado en muchas otras ocasiones, cada unidad tiene unos recursos humanos diferentes y la organización de las tareas puede ser diferente. Si en vuestra unidad esto se permite, que vosotros podáis haceros cargo de esta técnica, pues yo creo que desde aquí hago un llamamiento para que os lancéis, para que lo intentéis y si queréis, por supuesto. Lo que está claro es que requiere un entrenamiento y una capacitación, que esto no es de un día para otro, hay que hacer un training, hay que hacer una serie de casos supervisados y realizar un entrenamiento. Es fundamental, y esto es un punto importante de esta ponencia, que tiene que haber un protocolo dentro de la unidad que esté aceptado por la Dirección de Enfermería, con toda la bibliografía que respalde esta técnica. Hoy por hoy la mayoría de los centros, yo creo que lo están poniendo, creo que han conseguido que esos protocolos sean aceptados, ¿vale? Y luego los proyectos de investigación de los que os hablaba también son fundamentales. El documento perfil de las competencias específicas de enfermería, que sabéis que nuestro grupo de trabajo está trabajando en ello, aunque cada vez nos parece que no llega, pero ahí está, pues también está incluido, es una cosa que es importante para definir nuestra especialización. Y por supuesto, pues cursos como esta webinar que la AEC nos permite difundir para que todos podamos implementar este tipo de técnicas en nuestras unidades. ¿Y qué podemos decir de los aspectos legales, que también son fundamentales? Es otro punto caliente de este asunto, porque cuando hablas con otros compañeros respecto a cómo lo puedes hacer, pues mucha gente no siente que tenga el respaldo legal. Si vosotros consultáis con vuestros colegios de enfermería, pues probablemente si hay variabilidad dentro de las comunidades autónomas, pero la mayoría de las personas con las que yo he hablado de otras comunidades, casi todo el mundo está diciéndome que no hay ningún problema. Está aceptado que enfermería puede realizar cirugía menor. Los abogados de los colegios de enfermería así os lo van a confirmar, y realmente esto es una técnica que se considera cirugía menor, pero es que ni siquiera es una cirugía, no está considerada no está tipificada por las direcciones de enfermería como cirugía, es una técnica, como podría ser la introducción de un catéter, etcétera, etcétera. Luego hay un punto también importante que es la anestesia. Cuando consultamos con los colegios de enfermería, la inyección de la anestesia es algo que sí o sí se tiene que hacer bajo supervisión médica. Parece ser que en algún momento ha habido algún problema legal con algún enfermero o enfermera que tuvo algún problema, y esto es algo que está establecido. La anestesia probablemente lo hacemos en otro tipo de técnicas,
yo qué sé, pues en la UCI, en hemodinámica, en muchos sitios se hará, pero legalmente tiene que estar supervisado por un facultativo. Y así me lo han dicho varias comunidades autónomas. Y otra de las cosas que nos recomendaron es que el facultativo tiene que supervisarla, la técnica, ¿vale? Lo que hablábamos antes de la estadística, que había gente que no... Legalmente parece ser que la supervisión es necesaria, ¿vale? Y como hablábamos antes, los protocolos tienen que estar aceptados, actualizados, con su bibliografía, para que vosotros podáis hacer esta técnica sin ningún tipo de riesgo profesional. Y luego, como no puede ser de otra manera, tiene que haber una responsabilidad propia de la persona. Evidentemente, si nos hacemos cargo de una técnica, también nos tenemos que hacer cargo de las posibles complicaciones. Si el paciente tiene alguna cosa, pues es algo que vamos a tener que asumir, el seguimiento o lo que le haga falta. Bueno, pues en cuanto, ya concluyendo, lo que hablábamos, es importante el conocimiento amplio de los dispositivos. Cuanto más sepamos de la técnica, menos miedo le vamos a tener. Realizar un entrenamiento y una capacitación que nos permitan hacerlo con contundencia y con tranquilidad. El respaldo legal e institucional, que es fundamental, si no, no aconsejaría a nadie que lo hiciera si no tuviera ese respaldo. Y bueno, lo que hablábamos de la organización de las tareas para que no haya susceptibilidades, pues esto es algo que hay que discutir dentro de cada unidad para que las personas un poco se organicen. Igual hay técnicas que pueden realizar de manera interdependiente varios profesionales, no tiene por qué hacerlo siempre una persona, por lo menos en mi centro es así. Y bueno, me parece fundamental difundir la experiencia, que crezcamos entre todos, que se realicen proyectos de investigación para ver cómo lo estamos haciendo, para ver qué margen de mejora tenemos, y un poco también porque eso contribuye a nuestras competencias para el perfil de enfermería y conseguir en algún momento tener nuestra ansiada especialidad. Muchas gracias a todos. Disculpa, tenía un problema con el micro. Muchas gracias, Isabel. Como no, una presentación perfecta. Y a continuación daremos paso a Susana para que explique un poco en qué consiste el seguimiento de estos dispositivos. Adelante, Susana. Muchas gracias, Mercé. Enhorabuena, Isabel, por tu presentación y gracias a la EC porque estoy totalmente de acuerdo con Isabel. Para mí ha sido todo un honor que pueda participar con Isabel y con Mercé en esta webinar. Bueno, voy a compartir la pantalla. Vale, ¿lo veis? Vale. Bueno, pues como ha dicho Mercé, soy Susana, llevo ya 7 años con la televigilancia, con el seguimiento remoto de estos dispositivos y de los marcapasos y los desfibriladores, pero bueno, yo me voy a centrar hoy en el Holter subcutáneo, ¿vale? A ver. Vale, este es el índice que voy a llevar. Os voy a hablar un poco de pues, el Holter insertable, el monitor subcutáneo automático, los programadores y los comunicadores que hay para el seguimiento. Voy a hablar del seguimiento remoto versus seguimiento presencial. Ahí me voy a centrar en las ventajas y las desventajas, las web de seguimiento, y me voy a centrar en el seguimiento remoto, el protocolo de seguimiento que tenemos nosotros en nuestro centro, alta en el sistema y la guía explicativa que me parece fundamental que hay que dar al paciente, configuración de alertas, las transmisiones, os voy a hablar de las iniciales y las automáticas, os voy a hablar de qué priorizar en el seguimiento de un Holter subcutáneo, la importancia del diagrama de puntos, unas conclusiones y finalmente me voy a centrar un poquito en el Link 2, que es el nuevo Holter que nos ha llegado recientemente. ¿Qué es el Holter insertable o el monitor subcutáneo automático? Es un sistema de monitorización continua durante un periodo de tiempo aproximado de 3 años. Registra el ritmo cardíaco en respuesta a activaciones hechas por el paciente o arritmias detectadas de manera automática por el dispositivo. El Holter subcutáneo, como ha dicho Isabel, es un dispositivo pequeño, fabricado con materiales inocuos para el paciente, que son titanio, silicona o poliuretano. Estos son los Holter que tenemos actualmente en el mercado. De Medtronic tenemos el Link normal, el Link 2, el Config y el Biomonitor.
¿Qué beneficios tiene el Holter subcutáneo? Pues sobre todo filiar las arritmias en pacientes sintomáticos o asintomáticos. Sí que es cierto, que no voy a hablar mucho de ello, pero ahora tenemos una serie de técnicas no invasivas que nos permite también un registro de arritmias, nos permite filiar esas arritmias sin necesidad de tener un implante de un Holter subcutáneo. Es cierto también que ya esto se empieza a emplear en los hospitales y bueno, quería hacer un poco hincapié de que tenemos estos nuevos dispositivos que algún día hablaremos de ellos. Los programadores y los comunicadores para seguimiento. Bueno, el Config tiene Bluetooth, ¿vale? Va por sistema Bluetooth, se conecta con un teléfono móvil, a teléfono móvil, y bien a través de Wi-Fi o de telefonía nos llegan los datos al sistema de Merlin. No tiene un mando de síntomas y tampoco tiene comunicador, ¿vale? O sea, tenemos app. Funciona a través de MyMerlin, disponible para iOS y Android, y permite enviar los datos en un tiempo real. Es el único Holter que teníamos hasta que ha llegado el Link 2 que nos permitía ver un registro de manera inmediata, en tiempo real. Si tenía el paciente una arritmia, la podíamos visualizar de manera inmediata. El Biomonitor se interroga exactamente igual con el comunicador que tenemos de Biotronic, no tiene tampoco mando de síntomas. Y os hablo del Link. El Link convencional, lo mismo, va a través de Wi-Fi, necesitaba un comunicador, y va a través de Bluetooth, que necesitaba un comunicador, y a través de telefonía móvil nos llegaban los datos aquí al hospital. Ha llegado recientemente el Link 2, que no tiene el comunicador convencional, utiliza el MyKerlin Heart o MyKerlin Relay, es la aplicación de móvil, o bien el comunicador nuevo que no necesita transmisiones realizadas por el paciente. Y todos estos datos nos llevan a Kerlin. Para el seguimiento presencial, con el Reveal Link que necesitamos, con el normal, necesitamos o bien el programador, o bien se puede interrogar también a través de la tablet con la aplicación que tiene. Para el nuevo Link 2 solamente ya no necesitamos el programador, con el programador no podemos interrogar este tipo de dispositivos, lo tenemos que hacer a través de la tablet con la aplicación. Para el Config, ¿qué es lo que necesitamos? El programador de Merlin, de Abbott, es muy importante que tengamos el imán. Sin el imán no se puede interrogar el Holter subcutáneo, ¿vale? Ya nos ha pasado varias veces que vienen los pacientes a la consulta, no tenemos el imán a mano y es imposible interrogarlo. El biomonitor, me voy a centrar un poquito más en él porque el biovector, como veis, lo que os estoy marcando ahora con el puntero, proporciona altas amplitudes de señal. Los electrodos disponen de un recubrimiento fractal que aumenta la superficie de detección y tienen un algoritmo de filtrado de la señal que mejora bastante la calidad de esa señal. Cuanto mayor es la amplitud de la señal, se reduce el tiempo de revisión de los electrodos, por baja calidad, por ruidos, por artefactos. Además, tiene una detección clara de las ondas P, se visualizan mejor y esto nos ayuda a tener un diagnóstico precoz y más fiable en la fibrilación auricular. ¿Cuáles son las ventajas del seguimiento remoto versus seguimiento presencial? Que es lo que me voy a centrar. Bueno, pues las ventajas. Reduce las visitas presenciales de los pacientes evitando desplazamientos innecesarios. Nos detecta precozmente arritmias, tanto sintomáticas como asintomáticas. Nos permite además correlacionar síntomas con arritmia de manera inmediata. Reduce las consultas a urgencias y también reduce el tiempo entre el diagnóstico y el tratamiento, ya sea médico o bien por técnicas invasivas. ¿Cuáles son las desventajas? Ninguna. Con la encuesta que habéis hecho, que luego las veremos al final, sí que es cierto que nos habéis contado que hacéis seguimiento remoto y seguimiento presencial de manera mixta. Me sorprende porque realmente el seguimiento presencial no aporta nada. En un Holter subcutáneo lo que tenemos que hacer es tener seguimiento remoto. ¿Por qué? Porque es el que nos permite registrar y filiar arritmias de manera inmediata. Cuando un paciente le citas en consulta presencial, ya sabes lo que ha tenido si le tienes en seguimiento remoto. Bien, los links. Bueno, pues esta es la página de Kerlin, ¿vale? Como veis, la han cambiado actualmente. Queríamos acceder, meteríamos nuestra contraseña y veríamos la página inicial. Esta otra es la página de Abbott. Para el Config, meteríamos nuestro usuario, nuestra contraseña, daríamos a Enter y veríamos y podríamos tener vía remota los Config.
Esta es la web de Biotronic para el seguimiento del biomonitor. Y me voy a centrar ahora en lo importante para mí, que es el seguimiento remoto. Como ya me habéis oído muchas veces, es muy importante tener un protocolo de actuación, ¿vale? Que nos permita saber lo que tenemos que hacer cuando tenemos un dispositivo que estamos siguiendo vía remota. Nosotros creamos este protocolo, se publicó en la Biblioteca Las Casas, está accesible para todo el mundo, si lo queréis ver, habla de todo, del Holter subcutáneo, de DICE y de marcapasos. ¿Qué nos permitió la creación de este protocolo? Bueno, pues sobre todo unir criterios de actuación ante un mismo proceso, que tanto enfermería como los médicos supiéramos qué tenemos que hacer cuando nos encontramos ante un determinado caso en concreto. Nos permitió también definir estándares. Creamos normas de calidad, de proceso, definiendo las responsabilidades y las acciones que tenemos que emplear. También la consecución de objetivos comunes para todo el equipo. Al final somos un equipo, enfermeras y médicos, y todos tenemos unos objetivos comunes que sobre todo están centralizados en el paciente. Y hablamos de las pautas para no perder el vínculo enfermera-paciente tan importante para nosotras. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que no tenemos al paciente cara a cara, pero que él tenga la sensación de que le estamos revisando y de que nos estamos preocupando, que vemos si tiene una arritmia, qué hay que hacer, qué no hay que hacer? Entonces nosotros, bueno, pues creamos unas pautas, son todas vía telefónica, y así el paciente tiene conocimiento de que se le está revisando ese Holter subcutáneo. Os voy a hablar de unas preguntas que normalmente soléis hacer. ¿Qué pacientes con Holter subcutáneo se pueden incluir en seguimiento remoto? Bueno, se pueden incluir todos los pacientes sin excepciones con un Holter subcutáneo implantado, independientemente del motivo del implante, ya sean ictus embólico de origen indeterminado, ya sea por palpitaciones, ya sean por síncopes o bien por estudios, posablación, cardioversiones. Nosotros estamos con el estudio MARE, entonces cualquiera de los pacientes que tengan estas patologías se les puede poner un Holter subcutáneo y incluirlos en vía remota. Nosotros incluimos todos. Sé que hay compañeros que solamente incluyen los síncopes. Me parece que debemos hacer especial hincapié en el ictus, en la detección precoz de FA para prevenir, pues eso, el ictus embólico. ¿Cómo se pueden incluir? ¿Cuándo se pueden incluir los pacientes en seguimiento remoto? El mismo día que se implanta el Holter subcutáneo se puede incluir al paciente en la base de Kerlin, de home monitoring o de Merlin. Se le asigna un comunicador si fuera necesario por el modelo del Holter que tiene implantado, o por el contrario se le facilita el número de teléfono del servicio técnico para que le ayuden a instalar la app. Cuando se acaba, esto lo ha dicho Isabel antes, cuando se acaba la batería se implanta el Holter subcutáneo. Según las industrias, el Holter subcutáneo es un dispositivo que no es perjudicial para el paciente. En nuestro caso, y tras haberlo consensuado con todo el equipo, el Holter subcutáneo no se explanta salvo que el paciente decida lo contrario. Cuando la batería del Holter está agotada, nosotros lo que hacemos es mandamos un informe, indicamos que el Holter, la batería ya está agotada y que no se explanta. Si el paciente desea explantarlo, se pone en contacto con nosotros y nosotros lo que hacemos es incluirle en lista de espera. Le informamos también de que el comunicador y el mando de síntomas debe llevarlo a un punto limpio. Nosotros los comunicadores no los reutilizamos, los mandamos todos a punto limpio. Cuando se implanta otro dispositivo se explanta el Holter subcutáneo. Si el DIO o el marcapasos o bien un resíncro que se implanta es de Medtronic, antes de implantar el otro dispositivo se explanta el Holter subcutáneo. Esto es por recomendación de la industria. Si no, nosotros no explantamos el Holter subcutáneo. Se implanta el marcapasos o el desfibrilador de la industria que sea y se queda ahí, salvo que el paciente se lo quiera quitar, que bueno, que sí que se lo quitaríamos, pero si no, se queda igual. ¿Y qué le aporta al paciente el seguimiento remoto del Holter subcutáneo? Seguridad, ahorro, evita los desplazamientos innecesarios y un diagnóstico precoz, que para mí esto es lo fundamental. Diagnosticamos precozmente, porque si este paciente le ponemos un Holter subcutáneo, tiene una arritmia y nosotros le vemos en seguimiento presencial a los 6 meses, y no detectaríamos esa arritmia hasta 6 meses posteriores. Bueno, cuando se retira el Holter subcutáneo y por tanto el seguimiento remoto, bueno, nosotros desde el estudio que realizamos en el 2016, desde el 2016 al 2019, el Holter subcutáneo y por tanto el seguimiento remoto se deja hasta completamente agotamiento de la batería, aproximadamente 3 años. Este es el estudio que presenté y bueno, es lo que sí que hacemos, que si llegamos a un diagnóstico modificamos la escala LEAR. Si hemos detectado FA, ya quitamos la FA y nos centramos en pausas, en bradicardias, lo que sea, ¿vale? Si tenemos al paciente que le hemos detectado pausas,
y no le hemos puesto un marcapasos, pues lo que hacemos es, nos centramos en lo que queremos realmente ahora buscar, ¿vale? Hacemos una modificación de GetAlert para que no nos sature y no nos lleguen alertas que ya sabemos y que ya conocemos. La data en el sistema y la guía explicativa para el paciente. Bueno, pues Kerlin, esta es la página principal, lo que haríamos es ir aquí abajo, que pone alta de pacientes, pulsaríamos ahí, nos pide meter los campos obligatorios que tienen asterisco, nombre, apellidos, meter la fecha del implante, al centro médico que le metemos, nosotros aquí tenemos eso, palpitaciones, síncope, ictus o estudio, le incluiríamos en el centro que queramos. Y si le asignamos nosotros el monitor, lo pondríamos en distribuidores de inventario del centro médico, meteríamos el número de serie y ya estaría de alta. Si lo que queremos es que se le envíe Medtronic, meteríamos la dirección, el número de teléfono y cuando lo hagamos, bueno, pues que nos diría que hemos dado de alta correctamente al paciente. ¿Qué haríamos con Abbott, con Merlin? Entraríamos en la página y aquí abajo nos dice inscribir paciente nuevo. Daríamos a inscripción manual y incluiríamos los datos obligatorios, que son los que tienen asterisco, y es muy importante meter el teléfono móvil. ¿Por qué? Porque, como os he dicho, va por app. Entonces, hay que meter el teléfono móvil o el correo electrónico. Una de las dos cosas sería suficiente. Hay veces que no son compatibles y lo que hacemos es darle nosotros el teléfono, ¿vale? Y si le damos nosotros el teléfono, pues nada, pero si lo que va a hacer es con su teléfono móvil, habría que meter eso, el teléfono del paciente. Con Biotronic, con el Biomonitor, pues lo que hay que hacer, entraríamos en una página y vemos nuevo paciente. Meteríamos el ID lo mismo, los campos que tienen asterisco son campos obligatorios y ya lo tendríamos. Para nosotros, que es muy importante, la guía explicativa para el paciente. Ya me habréis oído muchas veces deciros que tenemos un librito en el que se le entrega a todos los pacientes que tienen un Holter subcutáneo, un DAI o un marcapasos y que tienen seguimiento remoto. Tiene un índice que le explicamos qué es la televigilancia, qué debe de saber de este programa, cómo funciona, dónde debe colocar el comunicador y un recuerde que es que muchos pacientes se creen que porque tienen seguimiento remoto ya no tienen que acudir al cardiólogo o si están puestos el Holter subcutáneo por un ictus ya no tienen que ir a neurología y bueno, les recordamos que nosotros al final lo único que hacemos es valorar y ver arritmias a través de un detector de arritmias, nada más. Y los datos de contacto que además del nombre del teléfono y de la extensión, les damos un correo electrónico donde nos pueden mandar imágenes, ¿vale? Esta es una imagen de un Holter subcutáneo que, bueno, pues que le empezó a salir un hematoma y no tenía buen aspecto, entonces nos mandó una imagen para que valoráramos si tenía infección o no. Configuración de alertas. Como os he dicho, cuando nosotros llegamos a un diagnóstico, lo que hacemos es dejar el Holter hasta el completo agotamiento de la batería, pero sí hacemos una modificación de la GetAlert. Además, esto también viene muy bien cuando tú quieres centrar lo que quieres buscar, si tienes un paciente que lo que quieres diagnosticar es fibrilación auricular, pues las GetAlert las puedes modificar y puedes decidir tú qué es lo que quieres que te llegue alerta, bien como alerta roja, como alerta amarilla, o simplemente que no quieres recibir esa alerta y lo que haces es dar sin GetAlert. En Merlin, lo mismo, tendríamos la notificación de Direct Alert y lo mismo podremos modificar según roja, amarilla o simplemente si la queremos poner en off. Yo aquí, casi siempre, mira, en este paciente no, pero casi siempre tengo todos los episodios de síntoma puestos en off. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente, ante cualquier síntoma mínimo, están pulsando continuamente y lo único que hacen es llenarte el sistema de alertas. Sí que tengo el de síntoma más detección siempre activado. Con Medtronic, lo mismo. Además, Medtronic, con Biotronic, lo mismo. Lo que sí que me gusta de Biotronic es que puedes jugar muchísimo con los campos, ¿vale? Por ejemplo, en el tipo de arritmias, pues puedes poner el porcentaje que quieres, si quieres que la frecuencia sea mayor de 130, durante cuánto tiempo, qué porcentaje del día. Nos deja modificar bastante la GetAlert y es muy positivo porque dependiendo de lo que quieras buscar, puedes poner unas en off o simplemente limitar mucho y rasgar mucho el tipo de arritmia. Transmisión inicial y las automáticas. Bueno, como os he dicho, el link normal, el convencional, tiene y es necesaria una transmisión inicial que tiene que realizar el paciente de manera manual cuando ese comunicador lo recibe en el domicilio o bien cuando se lo entregamos en la consulta. Nosotros, Medtronic,
siempre los comunicadores los enviamos al domicilio, nunca les entregamos en el hospital. Es la única industria que el comunicador le llega a través al paciente a través de un servicio de paquetería. Siempre les decimos que lo tienen que instalar según el tríptico que viene adjunto al comunicador y si tienen algún problema nos llaman y hacemos la transmisión con ellos, ¿vale? Es muy sencilla, como veis el tríptico es muy básico, es que lo tienen que conectar a la luz, siempre tiene que estar en la mesilla de noche, te dice que tienes que esperar al principio 120 segundos y luego ya nos va indicando en la pantalla lo que hay que ir haciendo y sabemos que el procedimiento se ha hecho bien porque nos tiene que aparecer la V de OK, que ya es que hemos recibido y hemos enviado correctamente la transmisión. Además, nosotros con los holters subcutáneos, con el link, les llamamos por teléfono y les decimos cómo tienen que usar el asistente del paciente. Les explicamos el mandito negro, les explicamos que cuando experimenten un síntoma tienen que presionarlo, soltar el botón, el indicador luminoso de búsqueda comienza a parpadear en azul y entonces inmediatamente se lo tienen que colocar donde tienen el holter, ¿vale? Y cuando se marca con éxito un síntoma, suena un tono de éxito y el indicador luminoso se pone en verde. Si esto no sucede, bueno, pues le decimos que lo tiene que repetir, que tiene que volver a repetir el paso 1 y 2. Al final lo que estamos haciendo es educar al paciente. También les decimos que tienen que tener siempre conocimiento de que tiene una memoria y que si tú pulsas muchas veces lo único que haces es borrar el episodio anterior. Entonces el quinto borraría el primero, el sexto borraría el segundo, así sucesivamente. Entonces, bueno, hay que utilizarlo cuando sea imprescindible. Nosotros decimos que si es por síncope, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo de síncope. Le decimos que si el paciente ha perdido el conocimiento, entonces en el momento en el que el paciente ya está en el suelo, si hay algún acompañante, lo que tiene que hacer es hacer el procedimiento, ¿vale? Poner el mando encima, o sea, pulsar, poner el mando encima y hacernos un episodio de síntoma. Si está solo, pues hay que hacerlo justo cuando él crea que ya está al borde del síncope, porque es la única manera de que no nos colapse en el sistema. El resto de dispositivos, tanto el Link 2 como el Config, como el Biomonitor, los dos modelos que tenemos, no necesitan transmisión inicial manual. Esto nos ha mejorado muchísimo. Solamente el Link que tenemos, el Link 1, el resto no necesita transmisión manual, no necesitamos colaboración por parte del paciente para que nosotros recibamos esa información. Las transmisiones automáticas, bueno, pues el dispositivo solo guardará en su memoria aquellos episodios de arritmias que cumplan los criterios de detección predefinidos en la programación y envían al sistema una alarma. El holter insertable es capaz de detectar según los parámetros programados: bradiarritmias, asistolias, taquiarritmias y fibrilación auricular. Esto es lo que va a detectar, ¿vale? Luego puede ser real o no, esto ya es cosa aparte. Para eso estamos nosotros, para tener que analizar cada episodio que recibimos y ver si es real o no. Bueno, ¿y qué priorizamos en el seguimiento remoto de un holter? Bueno, pues lo primero de todo es que hay que revisar todos los episodios que se detectan en el holter subcutáneo. Todos. Lo segundo, tenemos que clasificar el episodio en adecuado, inadecuado o indeterminado. ¿Por qué? Porque esto en un futuro nos puede permitir valorar la carga rítmica real o valorar simplemente episodios reales y falsos por paciente. Yo hice un estudio en el que hacía tiempo en el que dije que nos llegaban muchísimos falsos positivos, que realmente los episodios reales eran mínimos y que se necesita una persona que realmente filtre esos episodios en reales o no reales. Entonces es muy importante clasificarlos, nos sirve para todos y es más, luego hablaré de ello, de la inteligencia artificial que presenta el Link 2, se va a basar en esto, va a absorber todo esto que nosotros hemos ido contando de adecuados, inadecuados, indeterminados y es de lo que va a aprender. Bueno, pues este es un ejemplo, revisar todos los episodios. ¿Por qué? Porque bueno, aquel dispositivo nos dijo que esto era fibrilación auricular. Como veis, tiene ondas P, las vemos claramente, y tiene ondas P, una P bloqueadas, lo que hace es un ven que va. El dispositivo nos lo catalogó como fibrilación auricular. Es muy importante porque nosotros antiguamente, hace ya unos años, el holter subcutáneo cuyo motivo de implante era por un nexus, por un ictus embólico de origen indeterminado, el seguimiento de ese holter lo hacía neurología y ellos catalogaban todos los episodios según les dijera el dispositivo. El dispositivo decía que era fibrilación auricular y ellos pensaban que era fibrilación auricular. Este protocolo lo cambiamos y de hecho que los holters subcutáneos cuyo motivo es un ictus, el seguimiento lo tenemos ahora mismo cardiología.
Es muy importante ver realmente todos los episodios, porque hay veces que nos engañan, y comprobar si es real lo que el dispositivo está diciendo. Como os he dicho, clasificar el episodio en adecuado e inadecuado. Bueno, este es un ejemplo que tenemos aquí del kernel, del link. Como veis, la valoración es adecuada, inadecuado, indeterminado o no valorado. Este es adecuado, como veis, tiene una pedazo pausa. ¿Qué es lo que vemos con Abbott? Bueno, pues aquí nos deja catalogarlos en apropiado, inapropiado, no estoy seguro o no evaluado. Nos dice que tiene fibrilación auricular. Y no sé, esperadme un minuto porque creo que se me ha ido la pantalla. Yo quiero enseñaros otra cosa. Vale, no lo tenemos ahí, luego os lo enseño. Ese episodio no es fibrilación auricular, ¿vale? Luego os explico el diagrama de puntos, pensaba que estaba ahí. Y este es Biotronic. Bueno, como veis, Biotronic nos deja clasificarlo en un montonazo de patologías. Fibrilación auricular, flutera auricular, ritmo sinusal, taquicardia supraventricular, taquicardia ventricular no sostenida, taquicardia ventricular sostenida, bradicardia sinusal, paro sinusal, los bloqueos, pausas, latidos prematuros. Para mí es el que más campo nos abre, porque el resto es adecuado e inadecuado, nada más. Aquí nos deja clasificar el episodio en lo que realmente estamos viendo. Importancia del diagrama de puntos. Bueno, para mí es muy importante el diagrama de puntos, creo que diagnostico muchas veces los eventos en cuestión de los puntos, aunque sí que es cierto que luego ya, como os he dicho, abro el electro y lo valoro, pero bueno, como veis, aquí el paciente está en ritmo sinusal y entra en fibrilación auricular. Esta es la nube de puntitos clara de que es fibrilación auricular. Aquí, como veis, bueno, pues hay como tres claras líneas de puntitos, ¿vale? ¿Y qué es lo que vemos aquí? Bueno, pues lo que vemos son extrasístoles, ¿vale? Lo veis aquí abajo, vemos una clara frecuencia y luego vemos extrasístoles. Muchas veces el diagrama de puntos nos está diciendo lo que nos vamos a encontrar. Este otro. Bueno, pues como veis, tiene una frecuencia y de repente va subiendo poquito a poquito a poquito, y luego va bajando poquito a poquito a poquito. ¿Qué nos está indicando? Una taquicardia sinusal, que como veis en el electro, pues es lo que vemos. Va en ritmo sinusal y de repente empieza a hacer una taquicardia, se empieza a taquicardizar. El paciente empieza a andar o a hacer el deporte y la frecuencia cardíaca aumenta. Este es el que os he enseñado antes, que es el que os quiero explicar. ¿Por qué para mí es importante el diagrama de puntos? Porque yo cuando me encontré con esto, el dispositivo me dijo que el paciente tenía fibrilación auricular. Para empezar, la frecuencia era de 62, muy baja para tener fibrilación auricular. Pero el diagrama de puntos fue lo que me hizo ver que no tenía fibrilación auricular. Realmente este no es el diagrama característico de la FA. Como os he dicho, es un diagrama disperso, una nube con muchísimos puntos y este no es claro. Entonces, ¿qué es lo que vimos? Pues esto, que todavía sigo sin saber por qué el paciente detectó FA, ¿vale? Ese confir nuevo lo he mandado a analizar porque no lo consigo ver porque se ven claramente las P's y tiene un ritmo bastante regular, ¿vale? Bueno, Biotronic, lo mismo, pues también tiene su diagrama de puntos y lo mismo, la nube característica de dispersación de los puntos y además nos dice que aquí justo detecta FA y nos pone los puntitos que se han salido, como veis, nos lo acota y vemos que hay puntitos aquí en el primer cuadrante, en el tercero, en el cuarto y bueno, pues nos dice un poquito, pues eso, cuando entra el paciente en FA claramente para ellos, aunque ya había entrado anteriormente, pero sí que nos dice, bueno, pues cuando tiene frecuencias en los distintos cuadrantes, cuando se sale de la frecuencia de que va de base. Conclusiones. Bueno, existen diferentes dispositivos de monitorización continua del ritmo, diferentes algoritmos, existen diversas plataformas de seguimiento en función del holter que tengamos implantado, existen diferentes formas de transmitir los datos a las webs de seguimiento, con o sin comunicador, apps, y, importante, el seguimiento remoto tiene mayor eficacia que el seguimiento presencial. Tener seguimiento presencial en un holter no aporta nada. Y el seguimiento mixto, nosotros hemos hecho estudios
que nos dicen que tampoco aporta nada. Tú al paciente le mandas cuando diagnosticas algo para poner unas medidas, un tratamiento, ya sea invasivo o bien conservador, pero es cuando le mandas venir aquí a la revisión, nada más. Y todo esto pues nos hace que nos volvamos todos locos, porque deberíamos de unificarnos, las industrias deberían de unificar el seguimiento de estos Holter y no tenernos, pues eso, cada uno una cosa, con unos algoritmos, porque nos volvemos locos. Y os voy a hablar muy brevemente de Link2, que es lo que hasta ahora, que es lo último que nos ha llegado. Y bueno, pues como sabéis, como os he dicho, el Link2 es es de igual tamaño que el resto. Va por app o bien el comunicador que no necesita transmisiones, ¿vale? No necesita transmisión manual. Todos estos datos nos los envía a través de la app o bien del comunicador, nos envía los datos a la web de Kerlink. Si el seguimiento es presencial, solamente se puede interrogar con la tablet, solo. No podemos utilizar el programador antiguo. Bueno, nos dicen, que ahora os voy a enseñar un caso, pero yo os cuento lo que ellos cuentan, ¿eh? Reducción significativa de la carga, asociada a la revisión de los episodios. Bueno, pues la detección del TURRAI cuenta con una tasa más baja publicada de falsos positivos de CA. Nos dicen que tienen nuevos algoritmos de detección de pausa, nuevos algoritmos de detección de extrasistolia. Esto es nuevo, ¿vale? El anterior Holter, el Link, no nos daba ningún valor de extrasístoles. Tiene también algoritmos de bradicardia y taquicardia mejorados y todo esto nos permite reducir los falsos positivos y las alertas. Una cosa que os quiero decir, que a mí me ha sorprendido mucho, es que sí que nos detecta los extrasístoles, pero no vemos el registro, ¿vale? Muy importante, porque a mí el dispositivo me dice que tiene extrasístoles un 15%, pero yo no puedo ver el electro. Para mí esto, pues me lo tengo que creer y no sé si me lo creo. No me parece muy positivo, ¿vale? Luego, tenemos una mejor gestión de la enfermedad. Nos dicen que mejor experiencia del paciente. ¿Por qué? Bueno, pues ellos dicen que hay una mayor capacidad para gestionar la enfermedad y que la duración de la batería del dispositivo son 4 años y medio, frente a los 3 años y medio que nos daba el Link, incluso el Confin o el Biomonitor, ¿vale? Luego tenemos la tecnología BlueSync, que nos permite una comunicación inalámbrica segura, porque esto nos mejora la experiencia en el seguimiento remoto. ¿Por qué? Bueno, pues porque al final el paciente no tiene que estar manipulando el comunicador. No tiene que estar haciendo una transmisión manual para vincular ese comunicador con el Holter y que así podamos recibir los datos. Y dos opciones de monetización, bien por la aplicación MyKerlink, que es lo que os he dicho, o bien con el comunicador, el relay. Dependiendo del paciente que tengamos o de la edad, las comorbilidades o simplemente el manejo que pueda tener el paciente con la tecnología, podemos emplear una cosa u otra. Bueno, también nos dicen que hay más eficacia. ¿Y por qué? Bueno, pues por la programación remota. Esto es muy novedoso, tampoco lo teníamos en ningún dispositivo, nos ha llegado a través de Link2. Podemos programar remotamente ese dispositivo sin tenerle que hacer venir aquí al paciente a la consulta, ¿vale? Luego nos dicen, además, que tenemos un seguimiento eficiente sin transmisiones manuales, una gestión inteligente de la memoria. ¿Por qué? Porque nos reduce los electros repetitivos. Y bueno, pues lo que os he dicho, que necesitamos la tablet, el Mobile Manager, tanto para implantarlo, ¿vale? Como para el seguimiento. Y aquí os muestro un caso mío del Holter del Link2, ¿vale? Es una paciente que la habíamos puesto por palpitaciones, pusimos a puesto este tipo de Holter, bueno, pues para ver los extrasístoles que tenía. Como os digo, no veo los electros y me tengo que creer si tiene realmente este porcentaje de extrasistolia o no. Pero el dispositivo me detecta fibrilación auricular y no es fibrilación auricular, ¿vale? Como veis ya el diagrama de puntos no es característico de una fibrilación auricular, no es esos puntos dispersos de nube, sino que es más bien lo que os he contado, una base y otro que son latidos prematuros, ¿vale? Y se ve claramente en el electro, vemos ondas P, ¿vale? Se ven las ondas P claramente y se ven los extrasístoles. Ya me ha llenado la memoria de CA y no siendo fibrilación auricular. Nos permite, como os he dicho, que esto es lo novedoso y lo gran interesante para nosotros, es programarlo vía remota, ¿vale?
No sé si me veis. Uy. ¿Lo veis? Sí. Vale. Nos deja programar tanto la taquicardia, ¿vale? Los intervalos que queremos, los latidos que queremos, la bradicardia, las pausas y la fibrilación auricular. En todas nos deja lo mismo, poner el tiempo que queremos. Si solo queremos ver FA, todo esto se programa, se le envía a la siguiente, cuando se vincula el comunicador, o bueno, en este caso el comunicador o la app con el holter, se envían la programación que le hemos hecho, todos los cambios. Y bueno, pues próximamente veremos esto que os he contado de inteligencia artificial, que estamos muy, muy expectantes a ver qué es lo que da de sí, porque se supone que con la inteligencia artificial vamos a reducir todavía más estos falsos positivos. Se va a alimentar de lo que nosotros hemos ido diciendo, si es adecuado, inadecuado, indeterminado, y se supone que va a reducir todavía más estos falsos positivos que tenemos ahora actualmente con el normal, con el 2, pero actualmente, a día de hoy, todavía no ha llegado. Ya está ahí y bueno, espero que en la siguiente charla os pueda contar un poquito más en qué consiste todo esto. Y nada más. Muchas gracias a todos y bueno, pues que sepáis que estamos en el Twitter de trabajo y bueno, mi correo electrónico por si alguien quiere preguntar alguna cosa o lo que sea, pues también lo puede hacer a través del correo o bien ahora en el turno de preguntas. Fenomenal presentación, Susana. Gracias a las dos. Bueno, se han ido generando unas preguntas que se han ido respondiendo, Isabel ha ido respondiendo, supongo que ahora las irás viendo tú, Susana. Y esta última, que no está contestada aún, os la leo, dice, me pareció que decías que pones en off el care alert para el síntoma activado por el paciente, dejando activado solo cuando lleva el asociado de detección. Sí. Pero en este caso, ¿no doy respuesta en caso de que el paciente active el pulsador? ¿Cuál? Perdóname. Sí, que dejáis en off el care alert para el síntoma activado por el paciente y que eso dejáis activado cuando lleva asociado de detección. Efectivamente. Y la pregunta es, entonces, ¿no se da respuesta cuando el paciente activa el pulsador por síntoma? No, solamente cuando se detecta. Nosotros solamente damos feedback al paciente cuando síntoma más detección. Si no, nosotros no damos feedback. Tenemos muchísimos holters subcutáneos implantados, tenemos 600 holters subcutáneos. Entonces, es imposible, que además están continuamente, es imposible. O sea, no, solamente cuando síntoma va acompañado de detección de algo. De hecho, que ellos, bueno, pulsan el mando, no saben que lo tienen desactivado, ellos pulsan el mando y ya está. Bueno, ahora es momento de que quien quiera hacer preguntas así abiertas en directo puede realizarlas. Las demás se han ido contestando y Susana, si le echas un vistazo al chat, Isabel las ha ido respondiendo todas. Claro que todos tenemos diferentes protocolos de actuación según que, a ver, hay cosas en común, pero luego cada uno tiene sus variantes. Efectivamente. La manera de trabajar, de si cuando colocas el holter pones puntos de aproximación, pones grapas, esto también va un poco según centro. Totalmente de acuerdo. Mira, me ha llamado la atención el tema de la extracción, que preguntaban si se hacía con guía o por palpación. Yo no sé si yo con guía no lo he ido a hacer nunca. No sé si vosotros en algún momento lo habéis efectuado, la extracción del dispositivo con guía. Nosotros la extracción del dispositivo la hacen los médicos, los facultativos. Bueno, los facultativos, ¿pero lo hacen guiada o por palpación? Yo creo que por palpación. Por palpación, en nuestro centro por palpación. Nosotros es verdad que ¿me oís? ¿Me oís? Sí. Sí. Que yo he contestado esa pregunta, que en nuestro centro siempre se hace por palpación, pero es verdad que cada vez más el tamaño es más pequeño y si en algún caso, no sé si os habrá pasado, te encuentras que te cuesta más incluso extraerlo que implantarlo. Cuando empecemos a explantar los Link 2, la verdad es que no va a ser sencillo, pero con guía en realidad no ha hecho falta hacerlo nunca en mi centro, no sé, supongo que también dependerá Dependerá del tipo de paciente que también que tengas delante, me imagino. Mirad, aquí me preguntan que si enviamos algún informe al paciente periódicamente para que sepa que todo va bien. Efectivamente, en el protocolo ese que hemos cargado, que os he puesto que podéis acceder a él, ahí explica que nosotros enviamos informes a todos los pacientes 2 al año. Si todo va bien,
mandamos 2 informes al año para que el paciente tenga conocimiento de que el Holter subcutáneo se le está siguiendo y de que no ha habido ningún registro de arritmias. Si se detecta algo, bien, o se cita a través de servicio de citaciones del hospital o se avisa telefónicamente si lo que tenemos que ver es de manera urgente. Pero sí, nosotros mandamos 2 informes al año. Y otra cosa que han puesto es que si la programación está supervisada por el facultativo. Me imagino que se refiere a la programación del Link 2. No está supervisada por el facultativo. Al final tú eres el que te cargas en la memoria y el que vas viendo lo que tienes que ir cambiando o modificando para recibir un tipo de información u otra. Pero no, alguna vez sí que he hecho alguna sugerencia a la industria de que me aconsejan para, pues, sobre todo en este paciente que os cuento que tiene muchas trashistorias, que me aconsejan, qué programación me aconsejan ellos poner para que no me entren falsos positivos de CA. Pero supervisada por los electrofisiólogos, no. También es cierto que es algo novedoso, entonces, bueno, me imagino que crearemos un protocolo, pero bueno, de momento no tenemos el protocolo porque, bueno, está muy reciente esto. Perdona. Sí, adelante. Bueno, buenas tardes. Soy Isaac, soy el actual presidente de la EC. Primero, gracias por Isabel, Susana y Mercè por este webinar, por esta sesión. Yo creo que ha sido súper interesante. Felicidades porque lo habéis hecho estupendamente, no teníamos ninguna duda. Sí que quiero comentar del tema de la extracción. Yo trabajo en un hospital pediátrico y Isabel ha comentado que, así como se recomienda, ¿no?, la casa comercial, que el implante sea para external, que en niños se recomienda también submamario. Nosotros llevamos mucho tiempo poniendo holters, ponemos mucho holter subcutáneo y lo ponemos submamario, pero en más línea media axilar. Intentamos implantarlo entre 2 costillas, porque la inmensa mayoría de niños tienen muy poco tejido subcutáneo. Hablamos de niños muy pequeños a veces, de lactantes. Y sí que es verdad que hay mucha diferencia de cuerpos en niños, ¿no? Crece mucho. No es como un adulto que más o menos aumentará 2 kilos, pero no hay tanta diferencia. Y a veces en el explante del dispositivo sí que tenemos problemas para localizarlo, lo tenemos que hacer con ayuda de escopia, porque a veces están en diferentes planos o cuesta encontrarlo entre 2 costillas si ha ganado mucho peso. En cuanto a cierre, porque también he visto alguna pregunta que preguntan cómo cerráis, ¿no?, que habitualmente utilizáis, has comentado, creo, Isabel, sutura tipo Steri-Strip. Nosotros utilizamos habitualmente, en el 99% de los casos, sutura pegamento quirúrgico tipo Dermabond. Y la verdad que, salvo 2 o 3 casos que yo recuerde de protusión del dispositivo, no nos ha dado ningún problema tampoco la sutura quirúrgica, el pegamento quirúrgico. Y en cuanto a seguimiento, estoy totalmente de acuerdo con Susana que el seguimiento debe ser remoto, si no, no tiene ningún sentido poner un holter subcutáneo si tienes que hacer el seguimiento presencial, porque tienes una ventana de tiempo que no te enteras de lo que está pasando, con lo cual yo creo que pierde todo el interés. Y mixto tampoco, porque al final es lo mismo. Exactamente, sí. En cuanto al explante, nosotros sí que explantamos, y habitualmente explantamos cuando tenemos diagnóstico, ¿no? Porque si tú pones un holter para un paciente que ha tenido 2 síncopes o lo que parece 2 síncopes y le has hecho prueba de esfuerzo, electro, holter normal, y no hay manera, como siempre, ¿no?, con el holter de 24 horas cuesta mucho enganchar el síntoma. Cuando vemos que es una disfunción sinusal, un paro sinusal o algún tipo de arritmias, en el momento que hacemos el implante, el marcapasos o del desfibrilador, retiramos el holter subcutáneo. Y nada más, quería apuntar también que en cuanto a la encuesta que os pasamos para que contestares, que eran muy pocas preguntas, la dejaremos abierta hasta este domingo, porque yo creo que cuando planteamos realizar esta sesión nos pareció interesante conocer tener un poco la fotografía de qué hacéis el resto de centros, porque cada centro tiene su maestrillo, ¿no? Y bueno, podemos sorprendernos. En cuanto al número de implantes, el tipo de implantes, sí que vemos que mayormente se implanta el Link de Medtronic. En mi centro, además, casi siempre implantamos el Link de Medtronic por tamaño, porque sí que quizá el Confirm de Sant Just se parece bastante con tamaño. El biomonitor de Biotronic lo descartamos por el tamaño del
de la antena esta que tiene, porque en niños sí que es muy importante, pero yo creo que esto es algo más histórico, ¿no? Porque hace unos años, cuando no existían este tipo de halters tan pequeños y hablábamos de halters de tamaño pendrive, casi todos los centros decían vamos a implantar un Reveal, ¿no? Sí, yo creo que históricamente ya se implantaba mucho más halter de Medtronic antes, con lo cual quizás es difícil el cambiar de casa comercial en algunos centros. Lo que sí que yo os quería preguntar es, vosotros que implantáis de los 3 tipos, ¿lo hacéis en función de un tipo de paciente, la elección de un dispositivo u otro, o es aleatorio, o depende de quién lo implante? Nosotros actualmente no ponemos Confirm. Ponemos solamente Medtronic y Biotronic porque Confirm le encontramos un hándicap a la monitorización remota, y es que al ser a través de la app del móvil, tuvimos en algún momento algún problema con que la app tenía que estar activa para que eso siguiera transmitiendo, y tuvimos algún problema respecto a que los pacientes no tenían el suficiente entrenamiento para tener esa aplicación en el móvil, y eso resultó en alguna situación que no nos hizo sentir cómodos, y entonces se decidió que hasta que no implementaran eso de alguna manera no podíamos seguir poniéndolos. Entonces, en ese sentido, nosotros ponemos esas dos. Y lo que dices de cómo lo elegimos, es cierto que Biomonitor, al tener ese biovector, yo he encontrado que en algunas, además es que se dio la situación que empezamos a ponerlo cuando las enfermeras empezamos a poner holter insertable. Entonces, tanto los facultativos como nosotras hemos encontrado que en algunas personas muy delgadas, con poca masa, o sea, con poco peso, incluso mujeres con un pecho muy pequeño, pues muchas veces no es fácil ponerlo. Entonces, quizá el criterio suele ser más un poco por el implante que por la detección. Gracias. A ver, preguntan que en los reveals que no hacen transmisiones automáticas, ¿cada cuánto tiempo se le indica al paciente que transmita, o si solo les decís que transmitan cuando tengan síntomas? No, ellos lo que hacen es, tienen el comunicador, si es común el comunicador, tienen el comunicador en la mesilla de noche y él solo hace el envío de datos si se detecta alguna cosa. Y si es a través de la app, pues la app hace lo mismo, actúa exactamente igual que el comunicador, no tienen que hacer ellos nada. Que entiendo que habla de un tipo de reveal que no hace transmisiones automáticas. Pues ese será el Link 2. Será el antiguo. O el antiguo o el que tenemos ahora, que no hace También, sí. Yo tengo una pregunta también. Bueno, tengo una pregunta y tengo algunas dudas. El tema del implante, ¿habéis notado diferencia en molestias en los implantes por género, en hombres o en mujeres? Lo digo por el tema del pecho. Sí, el tema del pecho, por lo menos en nuestro caso, sí que es una cosa que nos trae muchas veces de cabeza. Porque Sí, hemos tenido algunas. totalmente. Es verdad que la zona tiene pues es diferente, claramente, y entonces muchas veces tú lo pones cuando está la persona acostada, y cuando la persona se pone de pie, Correcto. la configuración es un poco diferente, y sí que antes comentaba en el chat que alguien había preguntado si habíamos tenido algún tema de infección. Infecciones nosotros, hasta donde yo sé, no hemos tenido ninguna, pero sí que en un par de ocasiones vinieron varias mujeres que se les movilizaba ahí en la zona, y que estaban incómodas pues, por el sujetador y por todo eso, y entonces menos mal que por lo menos en las dos habíamos alcanzado un diagnóstico, y no fue inútil el implante del dispositivo, pero sí que tuvimos que quitarlo por la incomodidad. Claramente yo creo que en las mujeres es más complejo que en los hombres. No sé vosotras qué opináis. Yo en estos casos me he atrevido a sugerir que a lo mejor sería una indicación en mujeres, sobre todo con bastante pecho, de ponerlos un mamario. Sí, eso está ahí planteándose, sí. Sí, sí. Y luego otra cosa, el training de enfermería, en este caso, para el implante, ¿no creéis que también es complicado debido a que la mayoría de enfermería rota y no tiene mucho tiempo de permanencia en la misma unidad? ¿No podría ser un impedimento?
Yo creo que el tema de la rotación es un impedimento para esta técnica y para la mayoría de las técnicas si tú te quieres especializar. Evidentemente, cuanto menos tiempo inviertes en hacer una técnica, menos especialista eres. Entonces, no significa que no lo puedan hacer, porque yo creo que sí que se puede hacer. Aunque tú rotes un mes o lo que sea, pues tú puedes hacer tu training y luego tú puedes dedicarte a intentarlo. Pero evidentemente siempre será más sencillo cuando la dedicación es más intensiva, ¿no? En las técnicas propias de arritmias. Totalmente de acuerdo. Es un input más para el tema de conseguir la especialización Sí, sí, sí. en arritmias. Ay, perdón. ¿Alguna pregunta más? Yo quiero decir una cosa respecto a lo que nos ha preguntado antes Isaac. Nosotros sí que manejamos los 3 Holter, ¿vale? Los 3 modelos de Holter. Y ahora, bueno, el Link 2. Tuvimos problemas, como ha dicho Isabel, con la primera generación de Config, con las apps, y les hemos dado una nueva oportunidad y he de decir que funcionan bastante bien. La app no se desconecta para nada. El paciente lo único que tiene que hacer, y se les explica muy bien porque ahora tienen un servicio técnico, y el servicio técnico se encarga de llamar al paciente, explicar, bueno, primero bajar con ellos la aplicación, explicarles cómo funciona la aplicación y decirles que lo tienen que dejar siempre en un segundo plano. No he tenido problemas. Y yo anteriormente todos esos holters les he sacado de seguimiento remoto y les he metido a presencial porque era imposible que el comunicador estuviera funcionando, ¿vale? Que la app funcionara bien. En ese sentido han mejorado. También me costaba mucho el análisis porque no se veía bien las ondas P, y cuando yo tenía que diagnosticar algo tenía muchas dudas, me generaba muchas dudas porque además no podíamos aumentar no puedes aumentar amplitud, entonces no se veían bien. He llevado, de hecho, muchísimos registros, se les he tenido que dar para que lo analizaran. Eso también lo han mejorado bastante. En cuestión de los falsos, seguimos exactamente igual, más o menos aproximadamente está igual. Lo que pasa es que sí que es verdad que puedes decir si es falso o no es falso, se visualiza de mejor manera. Respecto al biomonitor, el biomonitor es cierto que la elección del implante no nos gusta porque es muy grande, pero he de decir que falsea muy poco los datos. Es el holter subcutáneo que tenemos actualmente en el mercado que menos falsos positivos me está dando. O sea, si dice que es algo, es muy raro que no lo sea. Se maneja súper bien y en cuestión de remoto te deja hacer un montonazo de cosas. Las que la LER nos deja modificarlas, nos deja poner pues, lo que os he puesto, si es fibrilación auricular, flutter, lo que sea. Y ya no solo eso, sino a la hora de interpretar los electros son muchísimo más visuales. Respecto al Link, bueno, pues el Link sigue falseando mucho los datos, sí que es verdad que el electro es muy claro y se ve muy bien. Y bueno, pues en mi centro es cierto que lo que más ponemos son el Link de Metroni, pero yo creo que también porque, bueno, pues que es lo que siempre se ha puesto y bueno, los demás han ido llegando después. Hay unas preguntas más, no sé si las habéis visto. Una de ellas es si se administra profilaxis antibiótica. No. No, en las guías no está indicado la profilaxis antibiótica porque es un tejido subcutáneo que en principio no tiene mayor riesgo de infección. No, nosotros tampoco, ¿eh? No Nosotros utilizamos tampoco. profilaxis. También preguntan si os dedicáis solo a control remoto o hacéis alguna otra actividad en cardiología. Yo solo remoto y consulta de marcapasos un día a la semana. Yo alterno, trabajo en sala y trabajo en la consulta de monitorización remota, pero que también hacemos técnicas pues, como esto y otras como cardioversiones, test farmacológicos, etcétera, etcétera. Vamos rotando, las enfermeras que estamos rotamos y hacemos todos todo. Bueno, la mayoría de nosotros hacemos todo. Muy ¿Y tú, bien, Merced? yo hago de todo. Ahora estoy más dedicada por las mañanas a consulta presencial y remota. Y sigo haciendo procedimientos de sala también por las tardes. Una última pregunta que tenemos es, de momentos, espero no haberme dejado ninguna, es si la formación del implante la da la casa comercial o los facultativos. La casa comercial te puede dar los training, como ha dicho Isabel. No, hablas con ellos y ellos te dan la formación necesaria y bueno, los facultativos también nos pueden enseñar. Al final tenemos mucho que aprender de ellos. O sea, igual que la hacen con los facultativos, la hacen con enfermería. O ya. Claro, hay que cumplir con una serie de casos para que te expidan un diploma como que Exacto. has pasado el training
igual que ellos, exactamente igual que los facultativos. Y desde aquí decir que no se puede agradecer más el esfuerzo que hacen también los facultativos para que nosotras tengamos la posibilidad de hacer técnicas que hasta ahora a lo mejor estaban más relegadas a ellos y que nosotros podemos hacer y ellos asumen también que podemos hacerlo. Y un aplauso a los facultativos que comparten este tipo de tareas sin ningún tipo de complejo y que nos ayudan a mejorar, igual que nosotros les ayudamos a mejorar a ellos en otras cosas, que cada vez más yo creo que es un poco la tónica dominante. Muy bien, pues si no hay más preguntas, que veo que no hay ninguna más, pues podemos dar por finalizada ya la sesión. Os agradezco un montón a todos los asistentes vuestra participación. Es muy importante para nosotros y sobre todo responder las encuestas. También es muy importante para tener datos objetivos. Y sobre todo muchísimas gracias a las dos ponentes y a la asociación que ha permitido dar esta sesión de esta tarde. Gracias. Gracias a vosotros.